Eskerrik asko Egibar jauna. Amaitzeko EH Bildu taldearen ordezkariak dauka hitza. Arzuaga jauna, zurea da hitza. Nos temíamos que el planteamiento que hoy se traía por parte del Partido Popular era el de utilizar esta proposición no de ley como un arma arrojadiza. Lo hemos podido comprobar. Se nos habla de déficit de legitimidad, no sabiendo quién es el que expide los carnets de demócrata. Ni siquiera les ponemos a ustedes en ese brete. Hablan ustedes de futuro, pero parecen estar anclados en el pasado. Un pasado que todos estamos haciendo, y desde luego esa bancada de la izquierda está haciendo unos esfuerzos ingentes por ir superando. Nos interesan los hechos, nos interesa mucho lo que ha sucedido. No queremos una paz sin memoria. Sin embargo, no nos interesa tanto las valoraciones que cada cual puede hacer de ese pasado. Por supuesto que es interesante saber cuál es el posicionamiento de cada uno, pero cada uno tendrá su relato, cada uno tendrá la valoración a hacer a ese pasado del que hoy en día nos urge salir para avanzar hacia el presente y hacia el futuro. EH Bilduk aitortzen du inolako salbuespenik gabe urtetan gure herriak eta herritarrek sufritutako indarkeri orok eragindako biktima guztiak. Konpromiso irmoa adierazten du iraganeko bortizkeri eta giza eskubideen urraketa gertakari guztiak aintzat hartzeko eta argitu daitezen urratsak emateko. Etorkizunerako bakea eraikitzeko urratsak emateko bere konpromezua argi eta garbia adierazten du. Horregatik, bai monografiko batean, bai edozein batzorde, bai ponentzian, ibilbide luzeko proposamen bat egiten dugu. Gai hau eraginkortasunez tratatzeko eta gure borondate onenarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko Arzuaga jauna. Eztabaida amaituta